MC Radio Online, MC Radio, música y cultura, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy en Acordes y Letras vamos a hablar del libro Fosa Común, escrito por Javier Pastor. Javier Pastor estuvo en Bilbao en la librería Tintas Campus presentando su nueva novela, su nuevo trabajo. Entablamos con él una presentación, conversación, charla, coloquio que fue realmente apasionante y estoy seguro que os va a encantar. Como os digo siempre, todo esto y mucho más en Acordes y Letras. MC Radio Online. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos. Bienvenidos todos, muchísimas gracias a la librería Tintas Campus por permitirnos estar en esta su casa y damos las gracias también a nuestra autora Javier Pastor, que viene a presentarnos su nuevo libro Fosa Común. Javier, bienvenido a Bilbao. Hoy tenemos, como os decía, con nosotros a Javier Pastor, un madrileño por casualidad de 53 años, que sin duda es uno de los autores más significativos de la narrativa actual en castellano, y que ha publicado ya otros títulos como Fragmenta, Esa ciudad y Mate Jaque, que ya lo editaste con Literatura Random House, ¿verdad? No voy a extenderme mucho porque a quien queremos escuchar es a Javier, pero sí quiero deciros que Fosa Común es una novela que se desarrolla en el postfranquismo, los años de la transición española, con las primeras elecciones y con aquella sensación de miedo que producían los múltiples atentados de ETA. A través de los ojos de un adolescente, Jaime Arzain, reviviremos todos esos momentos sociales y los suyos propios, su descubrimiento de la vida, las cuadrillas de amigos, el sexo, la música, la explosión de las marcas, que fue tan importante en aquellos años y que fue el comienzo de la tendencia marquista actual de la juventud, los pantalones Levi's, las gafas Ray-Ban, etc. Un adolescente que años después vuelve a esa ciudad, a Burgos, para dialogar con las sombras de su pasado, como dice textualmente el libro. Pero como decía Iñaki Ezquerra en su crítica sobre el libro, que nadie piense que es una novela más sobre la guerra civil y la memoria histórica, sino que, como os he dicho ya, recorre la época de la transición española y de hecho la han calificado como una novela de la memoria sociológica de la transición. Además de revivir perfectamente la cultura musical, literaria o social de aquella época, en este libro se habla del asesinato de una mujer y sus 4 hijos por parte de un capitán de infantería que se suicidó después y que fue muy significativo para la vida del protagonista, de Jaime Arzain, y también de nuestro autor, de Javier Pastor. Sobre la forma de narrar en la novela a nuestro autor se le compara con la gran generación de los Martín Santos, García Hortelano, Sánchez Ferlosio, Miguel Espinosa o Luis Goytisolo. Mejor tarjeta de presentación imposible, Javier. Es un gremio exagerado el mío. Pero prefiero que nos lo cuente su propio autor, que estoy seguro lo va a hacer mucho mejor que yo. Os dejo ya con Javier Pastor. Javier, bienvenido de nuevo. Gracias.
No sé si el resumen te ha servido para algo, pero sí es cierto que la novela, quizá por el título, da la impresión de ser una novela de la guerra civil, fosa común, una memoria histórica, pero no tiene nada que ver con eso. No, como te adelantaba antes, a mi editor, a Claudio López de la Madrid, no le pareció, le gustó mucho la novela, pero me sugirió cambiar el título, precisamente por toda la tralla, al parecer, guerra civilista, ¿no? que arrastraba. El problema es que, así como en otras novelas he tenido alternativas, es decir, que he jugado con 2, 3 títulos, a lo mejor el que salía era el cuarto, en este caso no. Digamos que cuando encontré el título, ahí se le quedó, nació con él. Entonces, claro, yo le dije que si tenía una alternativa que además tuviera 9 letras, como tienen todos mis títulos. ¿Por qué? Pues, ¿Por qué? Porque todos tienen 9 letras. Sí, pues no sé, fue una decisión que tomé. Había escrito Fragmenta y cuando escribí la segunda, que el protagonismo de la ciudad era considerable, la ciudad se llama Capitolia, que tiene también 9 letras, pero me parecía demasiado definido. Entonces me fui justamente a la vaguedad opuesta, entonces lo titulé Esa ciudad, ya sin mencionar ningún tipo de nombre, que también da la casualidad que tiene 9 letras. A partir de ese momento me pareció que era una especie, bueno, pues de juego privado que constreñía la infinita variedad de títulos que se te pueden ocurrir a la hora de escribir algo. Y bueno, pues tuve un pequeño desafío. Luego, años después, me enteré de que Filloy, el autor admirable argentino, había titulado todas sus novelas con 7 letras. Y dije, hombre, otro tarao como yo, ¿no? O sea, aquí no es el único que tiene ocurrencias. Y luego con mi primera editora y amiga, Esther Tusquets, ¿no? A quien va dedicada la novela, comenté con ella que sus 3 primeros títulos eran endecasílabos: El mismo mar de todos los veranos, Varada tras el último naufragio, y no recuerdo cuál es la otra y tal, ¿no? Le salieron endecasílabos. Entonces me pareció también una especie como de señal divina para insistir. Entonces, bueno, cuando se me ocurre un buen título, ¿no? El último que se me ha ocurrido ha sido Piel y agua. Y tal, pues lo apunto rápidamente en la libretita y esperando un uso posterior, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, el título vino así, y como Claudio tampoco tenía una alternativa, pues así se quedó. Yo le prometí que iba a hacer todo lo posible para que no hubiera confusión, para que no se retrotrayera porque claro, también es cierto que este año es año de aniversario y ese tipo de cosas, pero tampoco lo había hecho con ese cálculo. He tardado 6 años en escribirla, pero podía haber tardado 8 o 4, ¿no? Efectivamente salió así y salió. Es el 80 aniversario de la Guerra Civil y este año vamos a tener muchísimas novelas. Sí, claro, es ilimitado. Relatos, yo entendía muy bien lo que me decía Claudio, pero es que me parecía muy razonable lo que me decía. Lo que pasa es que, coño, es como cambiar pero se llamaba a tu niño Manolo. Pero el título es muy impactante, era una pena cambiarlo también, ¿eh? Sí, ¿verdad? Para mí tenía su trayita, su impacto. Pero como decíamos, no tiene nada que ver con la Guerra Civil, sino que se sitúa en el posfranquismo, en la época de la transición. El personaje, se llamaba Jaime Arzain. Sí. Pero hay mucho de Jaime Arzain en Javier Pastor y de Javier Pastor en Jaime Arzain. Bueno, también hay un pequeño juego en el Jaime Arzain. Esto me lo sugirió un amigo Guipucci, que Paco Uzcanga, ¿no? En realidad no me lo sugirió, lo soltó así como escribiendo un email, ¿no? Jaime es el único nombre en castellano, hasta donde sé, que empieza por J y que tiene la secuencia de vocales el mismo orden que Javier. Y Arzain, hasta donde sé, es pastor en vasco, en euskera, ¿no? Así que bueno, pues me vino el nombre también dado, y era la suficiente distancia, lo suficiente indiferente del mío como para sentirlo como un alter ego distante, ¿no? Pero incluso las cosas que vive y que cuenta Jaime, muchas de ellas las has vivido tú también, ¿verdad? Sí, la primera parte fundamentalmente fue un ejercicio de memoria de mi adolescencia, y mi padre estuvo destinado, era militar, era ingeniero militar y estuvo destinado en Burgos durante 9 años, y claro, cambió de destino justamente cuando cumplí 15. Y esa vez pues me sentí extraordinariamente desdichado. Es una edad delicada, ¿verdad?, en la que uno tiene ya amigos pues que ya no dejan de ser niños, amigos de cierta solidez, las primeras novias, etc. Y yo me sentí extraordinariamente desdichado cuando me arrancaron, a pesar de que, bueno, pues era una ciudad como Burgos, tampoco tenía mayor alcance, ¿no? Pero sí, me sentí bastante
en fin, injustamente tratado, ¿no? Y el hecho de haber salido justo en ese momento de allí, pues dejó ese curso ese año, lo dejó como congelado, así como los amigos que se quedaron allí, bueno, pues la vida seguía y no tenían por qué tal, pero a mí el que me cambiaran de pronto de domicilio, de colegio y tal, he estado en 8 colegios a lo largo de mi vida, Claro. Arzain solamente en 5, y no me han expulsado de ninguno, o sea que había un momento en que ya realmente este hastío de ser el eterno nuevo, ¿no? Y, en fin, otra vez me tuve que volver a partir la cara con el chulo de la clase y este tipo de historias, pues me tenía bastante frito, pero sí, la primera parte corresponde, hombre, vamos a ver, por cada hecho así más o menos constatable, meto 3 o 4 puerros, ¿no? Claro, En eso claro. consiste la ficción. Por eso es una novela. Pero sí, pero se ajusta de algún modo a lo que fue mi último año allí, ¿no? Y a lo que era más o menos mi vida allí, ¿no? ¿Es una novela tuya, Simas, o necesitabas sacar algo de dentro? ¿Necesitabas volver al pasado por algo? Bueno, en el caso el asunto de Cristina, de la familia Moradillo, ¿no? Y del asesinato múltiple y tal, claro, ocurrió a 20 metros de mi casa. Y yo conocía a la hija mayor, conocía a Cristina, era amiga de barriada. Su hermano, que aparece aquí, su hermano pequeño, Otín, que aparece aquí en la foto esta final de primera comunión, ¿no? Esta foto viene del álbum de mi hermana. Está aquí, de hecho esta es mi hermanita, la monjita. Y viene de su álbum de fotos, es decir, que nos tocó pues cercanía bastante inmediata. Y así como amigos que habían vivido este espanto, ¿no? Bueno, pues lo habían olvidado, se había quedado en la fosa común de la memoria, justamente, ¿no? Claro. Pues a mí me dejó muy impactado. Y pensé luego, posteriormente, en los 80, en los 90 y tal, pues sabía que tenía ahí algún tipo de material, pero sentía una repugnancia extraordinaria a novelarlo. Es decir, que imaginar, aparte de que la información que tenía era mínima, lo único que se podía ver de consulta pública es el artículo del ABC que salió en su momento, que a su vez era un clon del que apareció en Diario de Burgos, pero que no era de consulta pública. Claro, entonces, bueno, una realidad distinta a partir de al ese anuncio, material, ¿no? claro, a partir la de ese noticia. material, sacar una novela y Claro. tal, sacar un tal, el que siguiera más o menos la tesis que se había dado, ¿no? De que había sido un episodio de enajenación momentánea, después de una operación de oído, que el comportamiento de este tío después de esta operación se había vuelto pues errático y tal. Bueno, así figura en la sentencia, así se consideró. Y empezar a hacer ficción a partir de ahí, ¿no? Estilo de ayer vi a Cristina por última vez, ¿no? Y no imaginaba que pues realmente me resultaba repugnante. Y he tardado muchos años en encontrar la envoltura que me permitiera hablar de ello. La envoltura es justamente este pasado, al que se retorna, ¿no? En la segunda parte y luego que se completa con esta especie de investigación de aficionado, ¿no? de periodismo de periodismo de investigación, en el que ya pues ya me propuse intentar saber qué había pasado, qué había ocurrido, y darle un tratamiento, pues el que le he dado, que es finalmente opté por recoger el material, no ordenar el material y ver lo que se sabía, sino me pareció más interesante darle ese carácter de diario que tenía que ver justamente con mis prospecciones en ese momento. Y entonces, bueno, una vez ya encajado eso, pues nada, me puse a ello. Es cierto que también encontrar la estructura general, que di con ella también, digamos que por ensayo y error, a los 2-3 años de estar escribiéndola, es decir, encontrar una primera parte que era el pasado, una segunda parte que era el presente y una tercera que era la síntesis, era el pasado mirado desde el presente, ¿no? Y luego el viaje a través de las 3 personas, ¿no? Esa tercera persona de la primera, esa segunda de la segunda y esa primera de la tercera, ¿no? Ese viaje del él al yo, ¿no? Pasando por el tú. Bueno, pues esos dos ejes, ¿no? Que me vinieron más o menos intuitivamente, pues son los que perseguí en ese momento y los que me dieron al final el ataque estilístico de cada uno de ellos, diferenciado, ¿no? Bueno, eso ya estaba contemplado,
por principio, pero bueno, ahí empecé ya a ver las cosas claras, o me encontré trabajando ya sobre terreno sólido, ¿no? Vamos a recordar un poco cómo era la época en la que se desarrolla la novela, porque la hemos vivido además, yo creo que todos los que estamos aquí, personalmente. Menos alguno que veo es mucho más joven y no la ha vivido. Yo creo que los demás la hemos vivido. Por fortuna se escapó de... Pues se escapó. Vivimos la época de la transición, la época de las primeras elecciones, los múltiples atentados de ETA, de los poderes fácticos. El ruido de sables. ¿Cómo los desarrollábamos? ¿Tú recuerdas cómo los desarrollábamos como personas en aquella época? Bueno, yo la verdad es que creo que como la obligación de un adolescente es, en principio, sufrir mucho y también divertirse muchísimo. Bueno, pues en ese sentido creo que no hay diferencias de mucho detalle entre un adolescente de entonces y un adolescente de ahora, en cuanto a lo que es el bombazo hormonal, el encontrarse pues francamente cabreado con el mundo, ¿no? Y alternando una seguridad pasmosa con una inseguridad absoluta, ¿no? Bueno, los adolescentes de ahora siguen cabreados con el mundo igual, ¿eh? Lo que pasa es que igual, ahí creo que se acaban las concomitancias, pero bueno, es importante que sean esas, ¿no? Desde luego los jóvenes de ahora crecen, para empezar, con un ordenador de bolsillo, ¿no? Que les abre una puerta al mundo virtualmente infinita, y de hecho creo que bueno, pues no sé hasta qué punto bien asimilada o no sé hasta qué punto hay un sobreexceso de información y tal. Nosotros estábamos más bien en lo contrario. Cada información que nos venía de fuera o cada tal venía con cuentagotas, ¿no? Teníamos la pasta justita para comprar libros, la pasta justita para comprar discos. Pero joder, cada vez que el hermano mayor de un amigo volvía de Londres con 5 discos pinzados debajo del brazo, íbamos a su casa y era una fiesta, a pegarnos una discada, tal. Cada libro era realmente un descubrimiento. Es decir, que estamos hablando de una época en la que Quilapayún o Víctor Jara estaban censurados, ¿no? La canción protesta, y no digamos ya en términos de literatura y tal, lo que se podía leer o no se podía leer. Así que esa idea también de libros prohibidos, ¿no? Libros de trastienda o de discos prohibidos y tal. Todavía recuerdo el single de Je t'aime moi non plus, ¿no? Pero bueno, American Pie de Don McLean venía con el famoso pi, que duraba ahí como 3 segundos, que lo habían metido de matute porque decía no sé qué carajo, ya no recuerdo y tal, y el Papa coge y se pone en pelota tal, y aquí, aunque no sabía inglés ni el potito, pero por si acaso las autoridades alguien lo traducía. Debía ser el único censor que lo chapurreaba un poco y dijo, uy, lo que ha dicho, tal, ¿no? Así que en ese sentido lo que se te daba o la oferta era todo lo contrario de ahora, incluido pues eso, las marcas y la puñeta. Ahora decimos que los adolescentes, igual que los niños, marcas es algo son un mercado inmenso. Pero es que entonces no existía, o sea, lo descubrimos nosotros, como yo comentaba con Javier, antes de entrar charlábamos, decíamos, ¿tú te acuerdas del Levi's? ¿Cómo acordar del Levi's? Claro. Pero tiene que ser el Levi's rojo, porque si era el Levi's azul ya no era el bueno, el rojo era el de importación, y era con el que ligabas y con el que tenías cierto poder de captación femenino en aquellos tiempos. Ahora tienes 25 marcas y deseables, ¿no? en el mercado, y eso atañe a todo, pero entonces eran cosas como muy precisas. Las Ray-Ban, que eran las de aviador y que no había alternativas. Esas eran las o esas gafas, ¿no? O ninguna. Y luego las gilipolleces que uno hacía, las curvaba, esas cosas para darles carácter, ¿no? Pero bueno, recuerdo que los pijos esto ya lo contaban justamente esos hermanos mayores, ¿no? Pero los pijos de los 60, los pijos de la calle Serrano, ¿no? En los 60 se ponían en los castellanos de antifaz, se metían una rubia, se metían una pela ahí tal, bien abrillantada, y eso daba como caché. Bueno, era una forma quizá ingenuas, ¿no? De distinguirse, pero realmente la oferta era mínima, ¿no? Incluso las portadas de los discos las censuraban también, las cambiaban, no solamente las canciones. Sticky Fingers, por ejemplo. Lejos y tal, el paquete ahí debajo del vaquero y tal, lo cambiaron por una cubierta francamente repulsiva, que era justamente unos dedos saliendo de un bote como de grasa, asquerosa. Tengo el disco y ahora tengo el original y dices, joder, qué comparación, ¿no? Qué comparación. Y aquí había también mucho lo del libro clandestino. Hay alguien aquí que nos podría contar seguramente muchas cosas de cómo se vendían libros bajo cuerda. Siempre la trastienda de las librerías con trastienda. En las partes bajas de las librerías, en los almacenes. Ibas y decías, ¿qué tienes, Maruri? Y pues me ha llegado de Francia esto, tal, aquí llegaba mucho de Francia. Claro. Se imprimía mucho en castellano en Francia y te llegaba y eso. Rollo ibérico, Forés. Eso era un lujo, disponer de una librería en la que tuvieras y una librería con trastienda, ¿no?
con el speakeasy ahí detrás puesto y con el librero de confianza que te sacaba de tapadillo, eso era, disponer de eso era una maravilla. Yo, por ejemplo, en Burgos no lo descubrí, probablemente lo había, pero no sé dónde. Tal, ¿no? Sí, aquí sí, por eso tenemos aquí un profesional que hace muchísimos años que yo sé que ha vivido ese momento, vamos a decir, del tráfico de libros, de cultura, el tráfico de cultura, ¿no? Qué bonito eso, es tráfico de cultura. Tráfico de cultura, es que era lo que... Era como las ediciones esta Samizdat, ¿no? Rusia, en la época de la Unión de República Socialista Soviética. Sí. Y tal, que era la gente esta que se mecanografiaba un libro, tenía las narices de cerdo con 5 o 6 copias de carbón y tenía los santos cojones de un solo ejemplar, mecanografiárselo de pe a pa y luego encuadernarlo y pasarlo de tapadillo, ¿no? Las famosas amistad. Es el amor a la cultura. Eso, hombre, desde luego que sí, da la sensación de que hay algo, como los hombres libro, ¿verdad? De Fahrenheit 451. Bueno, como decía el libro, como decía yo antes, ¿por qué ese adolescente, el protagonista, quiere dialogar con las sombras de su pasado? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué había quedado ahí a medias? En realidad... Claro, que eres tú, pero por eso quiero hablar del... El adolescente se limita a vivir ahí en el presente que le ha sido dado y se intenta bandear más o menos como puede. De hecho, en la segunda parte, ese adulto, ¿no?, que vuelve sobre su adolescencia 40 años después, digamos que de algún modo frustrado y no, como tiene que ser, encuentra lo que no desea y desde luego lo que pretende encontrar no existe ya, ¿no? Claro. Entonces, bueno, bandearse con las frustraciones de la memoria, ¿verdad? Con la idea que uno ha tenido, pues es eso, es como pretender recuperar a tu primer amor con los mismos 13 años, ¿no? Cuando ya es una venerable anciana, ¿no? Es así. Pues, ni más ni menos. El escribir esta novela te ha liberado de alguna manera de algo que tenías ahí oculto, que tenías quizás sin bueno, sacar. Por primera vez sí, porque yo nunca mi vida es poco escriturable y en las novelas anteriores nunca me había dado por hablar de mí, ni de mi pasado, ni nada por el estilo. No sentía, ni siento ahora mismo, después de haberla escrito, la menor necesidad de volver a hacerlo, pero sí, en este caso... Eso que siempre me había hecho mucha gracia, para mí escribir es una catarsis, no sé qué, me libera y tal, yo eso la verdad es que no entendía de qué coño me estaban hablando, imagino que es posible, pero no funcionaba en mi caso. Sin embargo, en esta ocasión sí, no tanto por la vuelta sobre mi pasado, cuanto por haber dado la vuelta absolutamente a la versión oficial de lo que fue la muerte de esta familia, ¿no? Y bueno, pues pudo haber demostrado que este tío, lejos de ser un tipo honorable que sufrió un lamentable episodio de enajenación, era en realidad un alcohólico agresivo, un perfecto hijo de puta, ¿no? O sea, que en ese sentido esto lamentablemente venía avisado. O sea, que venía de atrás. Sí, había sido un comportamiento continuo. Sí. Y no había sido un momento puntual. Absolutamente. Lo que pasa es que hay dos cuestiones ahí. Por un lado, la sensación de privacidad, es decir, que de puertas para adentro no se mete nadie de fuera, que es una invasión, ¿no? Era mucho más acusada que ahora, creo. Y por otro lado, creo que las mujeres en esa época vivían en un estado de desamparo social, religioso, judicial, y más en un ambiente castrense, claro. Quizá más exacerbado, pero bueno, yo creo que era algo generalizado. Es decir, que a una mujer a la que currara a su marido en casa, pues si algo habrá hecho, se decía. Para empezar, algo habrá hecho, o si va su madre diciéndole tal, dice, pues a mí me pasa lo mismo con tu padre y tal, y si se lo decías al cura, pues te decía, hija mía, no he venido aquí a este mundo a sufrir, y todos estos mamporros que están dando no es nada más que tu pasaporte para el paraíso, y tal, por no hablar ya de la policía, como se demuestra aquí, ¿no? De que esta tía, tal como sostengo, llegó visiblemente macerada, ¿no?, a la comisaría en compañía del bestia y el inspector los invitó amablemente, ¿verdad?, con unas palmaditas a que resolvieran pacíficamente sus diferencias. Claro, me gustaría saber cómo se sentía este tipo cuando al día siguiente amaneció con la familia, con esta pareja que había devuelto a su casa, ¿no?, con unas palmaditas y tal, y con 6 cadáveres en el talego. Ahora sigue habiendo una cifra impresentable de mujeres muertas al año, pero al menos hay unos protocolos de protección y tal. O sea, que en esta misma situación, una pareja que llega a una comisaría
porque yo creo que ella iba a la comisaría a denunciar a su marido, pero una vez ahí se riló, se encontró con una acogida tan absolutamente antipática, ¿no? En fin, tan refractaria, que decidió coger y nada, decir, bueno, pues nada, lo que hago es largarme y callar y seguir aguantando. Y ya está, y seguir aguantando, ¿no? Pero ahora no, o sea, una situación exactamente como esta, este tío para empezar pasa, no, bueno, es que para empezar pasa la noche este tío en Chirona. Para la comisaría para empezar, y a esta mujer la mandan al SAMUR, es decir, viene el SAMUR, le somete a las curas que haya que hacerlo, y quiera o no quiera se le asigna un abogado de oficio, aunque no quiera. Sí, aunque ella no denuncie. Eso son ya protocolos de actuación que en una comisaría normal, digamos, no una de mala praxis, pero en una comisaría normal actúan de manera automática. En aquel entonces no. O sea que digo que así que por un lado esa idea equivocada de lo que era la privacidad, y por otro esa situación de perfecto desamparo, porque claro, si una mujer decía, bueno, esta es la última bofetada que aguanto y me la aspiro, podía ser acusada, y yo conjeturo que este inspector que le dio las palmaditas, ¿no? Seguramente la informó de ello de abandono de hogar. Se le quitaba la custodia de los hijos, ¿verdad? O sea, es decir, el puteo era múltiple y venía desde todas partes. Una cosa es que sepamos que, bueno, pues ahora mismo se siguen transgrediendo las órdenes de alejamiento con resultados desastrosos, este tipo de cosas, no se puede ejercer un control de... Pero bueno, estadísticamente al menos ahora al año hay 18.000 denuncias por malos tratos que se tramitan, ¿verdad? Y tal, en aquel entonces, pues no sé, debían tramitar una o ninguna. ¿No? 2 o 7, ¿no? Si es que la tía se empeñaba. Porque inmediatamente era mal mirada, pero ¿qué haces denunciando a tu marido? ¿Qué haces denunciando a tu marido? ¿No has pensado en tus hijos? No sé qué. En fin, era verdaderamente espantoso. El entorno social presionaba mucho entonces. No, ¿qué dirán? No, desamparo, yo creo desamparo puro y duro, por parte del vecindario, la familia, el curato, la policía y el cuerpo judicial. No se sabía cómo... Siempre la cuestión del derecho familiar, de la familia, es una cuestión delicada. Eso es cierto, incluso para las mismas instancias de derecho, ¿no? Pero en ese momento era tristísimo y lamentable, ¿no? Véndenos tu libro, Javier. ¿Por qué nuestros oyentes o nuestros lectores tendrían que leer tu novela? Que es novela, pero también es ensayo, porque cuenta parte de tu vida. Es que es una maravilla, es un Bueno, yo aspiro a algo muy simple. Stevenson, recuerdo que tiene en un artículo, tenía una frase que a mí me hizo mucha gracia cuando era joven, ¿no? Dice, es obligación del escritor entretener al burgués, que es el que le paga. Entonces, bueno, dice, siglo y medio después, ¿no? de proferida, pues no sé si es la obligación, pero hombre, yo aspiro a una cuestión muy simple, que es contar bien una historia y que el lector pues pase la página y llegue hasta el final, ¿no? No lo tire a medias. Bueno, pues hasta donde me viene, salvo alguna excepción, por lo que me viene, pues más o menos cumple este requisito. Si entras, pues ya sigues y acabas, ¿no? Espero que siga por la misma vía. Yo estoy seguro que sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta, Javier? Javier, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo con esta fosa común. Recíproco. Y estoy seguro que va a ser un gran éxito porque, repito, es un compendio de novela, pero que a la vez es ensayo y que tiene mucha parte de ti. Y cuando se escribe con el corazón se nota las letras. Pues vamos a ello, a ver. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Acordes y letras en MC Radio. Música, amor, humor, literatura, actualidad, música del recuerdo. En MC Radio con Michel Casas. Esto es Acordes y letras. Pues esta fue la entrevista, presentación de este nuevo trabajo de Javier Pastor, Fosa Común. De verdad que es un ser increíble, Javier. Fue un auténtico placer conocerle, charlar, no solo en la entrevista, en la presentación, sino la hora anterior y la hora posterior, que todavía estuvimos hablando y charlando y recordando aquellos tiempos, aquella época que de alguna manera vivimos los dos, ¿no?
y que ha quedado ahí en esa memoria social de la posttransición y que de verdad pues a veces sorprende, ¿no? Recordar las coincidencias en la memoria que uno tiene con otras personas de diferentes lugares, de diferentes sitios, de diferentes culturas. De verdad, os lo recomiendo. Javier Pastor Fossa Común. Muchísimas gracias, Javier, de que de verdad ha sido una auténtica gozada conocerte. Y esto ha sido todo por hoy. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. MC Radio Online, MC Radio, música y cultura, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos.